Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. 1000 días de guerra en Ucrania. La gente está cansada y sin esperanza. A pesar de los 1000 días de guerra en Ucrania, el sacerdote Lucas Perosi ha permanecido en el país desde el comienzo de la guerra. Este misionero brasileño, que agradece a ACN la ayuda que sigue prestando, permanece fiel a su compromiso de difundir el Evangelio. El sacerdote Perosi se encontraba en Ucrania cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala contra el país en 2022. No obstante, en lugar de huir a su patria, Brasil, el sacerdote permaneció allí para seguir atendiendo a su rebaño en Kiev, que, según dice, muestra signos de tremendo agotamiento y desesperanza. Nos acostamos con el aullido de las sirenas y nos despertamos con el aullido de los bombardeos, dice el sacerdote a ACN. Las sirenas suenan sin parar. Psicológicamente la gente está cansada, muy asustada y sin esperanza. También sufrimos el problema de la crisis económica. Todo es cada vez más caro. Es una situación muy difícil. El efecto de este estado de ánimo es que, tras meses de pánico, cada vez que sonaban las sirenas, la gente adoptaba una actitud más despreocupada, con gran riesgo personal. Así no se puede vivir. Los primeros 6 meses corríamos a los búnkeres, pero ya no. Cuando llegue nuestra hora, llegará. Solo Dios sabe cuándo. Puede ser un misil o un ataque al corazón. Dios es el Señor de la vida. Esa es la realidad y hemos llegado a aceptarlo, explica el misionero brasileño. Recientemente el sacerdote Perosi se encontró en una situación difícil cuando decidió salir por la noche para despejarse. Estaba cansado y salía a pasear para relajarme antes de acostarme, cuando se produjo un ataque con drones, relata ACN. En ese momento la defensa antiaérea entró en acción y empezó a destruir los drones, y yo lo presencié todo. De repente me di cuenta de que a mi alrededor caían fragmentos de los misiles antidrones, como si fuese lluvia, y podía oír cómo grandes pedazos de metal se hacían añicos en el suelo. Pensé, por el amor de Dios, ¿he sobrevivido durante tanto tiempo a esta guerra? ¿Voy a morir por una estupidez como esta? Corrí cubriéndome la cabeza con las manos y logré llegar a casa sin ser alcanzado. A pesar del agotamiento por la guerra, el sacerdote Perosi sigue fiel a su misión, aunque cada vez sea más difícil llevarla a cabo. Nuestra misión es difundir el Evangelio, pero no es nada fácil. La gente necesita esperanza, necesita a Dios, lo sagrado, pero ya nada los consuela. Han renunciado a buscar, se han vuelto apáticos, están desilusionados. Uno de los pocos rayos de esperanza en esta situación es la ayuda que presta ACN, que continúa apoyando a la Iglesia Católica local en Ucrania. Todas las parroquias han recibido ayuda para organizar campamentos de verano para los niños, y eso es muy importante porque viven en permanente estado de alarma y soportan un estrés constante, lo cual da lugar a peleas entre ellos, asegura. Por eso es importante sacarlos de ese ambiente. En mi parroquia organizamos un campamento en las montañas, donde no hay sirenas antiaéreas ni misiles, y allí pudieron descansar, jugar, hablar entre ellos, y pudimos ofrecerles atención pastoral como misas y catequesis. Necesitamos estar cualificados para poder trabajar con personas que han estado en el frente, con padres que han perdido a sus hijos y con niños que han perdido a sus padres. Todo lo que esté relacionado con estos traumas, lo cual no es fácil, pues es un tema nuevo para nosotros. No obstante, lo hacemos todo con gratitud. Estoy contento con mi misión y dispuesto a llevarla a cabo. Mientras estemos con vida, tenemos la misión de anunciar el Evangelio, concluye el sacerdote Perosi. Los cristianos de Tierra Santa afrontan la Navidad con un rayo de esperanza, asegura el patriarca latino de Jerusalén. El cardenal Pizzaballa asegura que, aunque no crean una solución a corto plazo para la crisis en Tierra Santa, sí alberga esperanzas respecto al futuro de los cristianos de la región. El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, cree que se vislumbra el final de la guerra en Gaza, aunque advierte que la suspensión de las operaciones militares no equivaldrá a la paz. Creo que el punto álgido de la guerra en Gaza ha quedado atrás. El alto el fuego con Hezbollah también influirá en Gaza y en Hamas.
Mi impresión es que en las próximas semanas o meses se logrará algún compromiso, ha dicho el patriarca Pier Battista Pizzaballa en una rueda de prensa organizada por la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN. Sin embargo, el fin de las hostilidades militares no será el fin del conflicto. Cuando termine la operación militar, ¿cómo será la vida en Gaza? ¿Quién quedará allí? Llevará años reconstruirla. Estoy seguro de que la frontera con Israel permanecerá cerrada, así que ¿cuál será el futuro de su población? El patriarca, de visita en la sede internacional de ACN, ha denunciado el actual ambiente de desconfianza en Tierra Santa, afirmando que lo que me preocupa es el nivel de odio, el discurso del odio, el lenguaje despectivo, la negación del otro. Eso es muy problemático. Hemos sufrido otras guerras, pero hay un antes y un después del 7 de octubre, porque el tipo de violencia que tuvo lugar y el impacto emocional en las respectivas poblaciones ha sido enorme. Mientras que para los israelíes fue una especie de Shoah, para los palestinos lo que viene ocurriendo desde entonces es una nueva Nakba, un renovado intento de expulsarlos de su tierra. Cuando por fin termine la guerra en Gaza, ha añadido, podremos reconstruir la infraestructura, pero ¿cómo reconstruir las relaciones? El patriarca cree que los cristianos, que representan el 1,5% de la población de Tierra Santa, ocupan una posición privilegiada para contribuir en este aspecto. Como somos tan pequeños y políticamente irrelevantes, tenemos la libertad de contactar con todo el mundo. Donde hay tantas heridas y divisiones, nuestra capacidad de reconectar a la gente es una de las principales misiones con vistas al futuro. Aunque los cristianos de Tierra Santa sean pocos y los católicos de rito latino aún menos, existe una gran variedad de comunidades entre ellos. Los cristianos de lengua árabe constituyen la mayoría, pero también hay una pequeña comunidad de católicos de lengua hebrea y otra de refugiados y solicitantes de asilo. Mantener unidas a estas comunidades ha sido a veces difícil, ha admitido el cardenal Pier Battista Pizzaballa en la rueda de prensa ACN. Mientras que en esta guerra todos luchan por dividirse, nosotros luchamos por permanecer unidos. Eso no ha sido fácil, sobre todo al principio de la guerra. Compartimos una sola fe, pero la gente tiene visiones e ideas diferentes. Ahora la situación es mucho mejor, pero después de la guerra tendremos que hablar de nuestras diferencias y nuestra unidad. Eso es algo muy saludable para nosotros, los cristianos, pues nos ayuda a dar un paso adelante. Debemos crecer en nuestras relaciones y mantener una relación más profunda y seria entre nosotros. La guerra en Tierra Santa está teniendo graves consecuencias económicas para la población cristiana. Casi todos los cristianos de Cisjordania que trabajan en Israel han visto revocados sus permisos desde el comienzo del conflicto, y los que dependen de los peregrinos afrontan la parálisis del sector turístico. Durante la conferencia, el cardenal Pizzaballa agradeció a la Fundación Pontificia ACN, que financia proyectos en Tierra Santa desde hace muchos años. Desde el comienzo de la guerra, en octubre de 2023, ha intensificado su apoyo. Según su presidenta ejecutiva, Regina Lynch, encargada de dar la bienvenida al patriarca en la rueda de prensa, gracias a nuestros benefactores, hemos podido destinar más de 1,2 millones de euros a ayuda de emergencia a los cristianos, específicamente como respuesta a esta aguda crisis. Dichos proyectos de ayuda de emergencia incluyen alimentos, agua, suministros de medicinas, creación de empleo y prácticas profesionales, pues la misión de ACN no solo reside en proporcionar ayuda material a los cristianos de Tierra Santa, sino también en rezar por ellos y en hacer que se oiga su voz. Además, tenemos el deber de promover la reconciliación y la paz entre los diferentes grupos religiosos y étnicos, por imposible que eso pueda parecer a veces, ha concluido Regina Lynch. La Iglesia intenta ofrecer algo especial a los niños de Gaza esta Navidad. Más de un año después del comienzo de la guerra, el Papa Francisco sigue llamando a diario por teléfono a la parroquia católica de Gaza, donde los niños lo ven como a un abuelo, afirma el cardenal Pier Battista Pizzaballa. El Patriarcado Latino de Jerusalén sigue haciendo todo lo que está en sus manos para apoyar a la pequeña comunidad cristiana de Gaza, así como a las familias musulmanas que viven cerca de los recintos católico y ortodoxo del territorio. Durante una rueda de prensa organizada por la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need, ACN, el patriarca latino, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, afirmó que los cristianos de Gaza, y especialmente los niños, celebrarán la Navidad a pesar de la guerra en curso.
Intentarán vivir la Navidad lo mejor que puedan, a pesar de las pésimas circunstancias, dijo el patriarca. Actualmente viven poco más de 450 personas en el recinto católico de la parroquia de la Sagrada Familia, más otras 200 en el recinto ortodoxo. Las condiciones son muy precarias, ha explicado el patriarca, pero al menos están juntos, por lo que celebrarán la Navidad como una comunidad. En 2023, las iglesias cristianas de Tierra Santa pidieron a sus fieles que se abstuvieran de celebrar grandes fiestas debido al sufrimiento y dolor causados por la guerra. Pero respecto a este año, el cardenal Pizzaballa ha asegurado que la Navidad será lo más normal posible, en la medida en que lo permitan las circunstancias. Habrá mejor comida y, por supuesto, oración, y también algo para los niños. La Navidad es la fiesta de los niños y, si podemos, les haremos llegar no solo comida, sino también algunos juguetes o algo que pueda marcar la diferencia en su vida cotidiana. Eso también será una alegría para las familias, ha añadido, recordando que este es el segundo año en que los niños gazatíes no han ido a la escuela y que no se vislumbra una vuelta a la normalidad. En el resto de Tierra Santa, todas las actividades relacionadas con las celebraciones navideñas se realizarán en solidaridad con las personas más afectadas, sobre todo de Gaza, pero también de Cisjordania. El Patriarcado Latino está muy implicado en la ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania, gracias, entre otros, al apoyo de ACN. Estamos en condiciones de introducir alimentos, no solo para nuestra comunidad, sino para 4.000 familias. Este apoyo humanitario no está motivado únicamente por la fiesta de la Navidad, sino por nuestra identidad como iglesia. No podemos ser iglesia y hablar de Jesús y de amar al prójimo si no lo traducimos a hechos. La entrada de ayuda humanitaria en Gaza ha estado precedida y es fruto de una labor muy difícil, llena de negociaciones y de tosudez, asegura el patriarca. Introducir alimentos y bienes humanitarios en el norte de Gaza no es fácil. Hay que coordinarse con mucha gente a ambos lados de la frontera. No obstante, nos hemos empecinado en ello y nos ha llevado mucho tiempo, pero ahora disponemos de algunos canales. También tenemos una ventaja, pues allí hay una comunidad que participa en la distribución. Eso crea un buen ambiente porque les da algo por lo que luchar. Están ahí para ayudar a los demás y para crear una red entre todas las familias, y no solo entre los cristianos. El Papa Francisco se preocupa mucho por la guerra en Tierra Santa y ha llamado en repetidas ocasiones a la paz. Además, mantiene un contacto directo y diario con la parroquia católica de Gaza. El patriarca Pizzaballa ha indicado que los niños del recinto de la Sagrada Familia se han acostumbrado tanto a sus llamadas telefónicas que ya lo consideran como de la familia. El Papa sigue llamando todos los días a las 7 de la noche. Ya se ha vuelto una costumbre, dice Pizzaballa. A veces habla solo medio minuto, otros días un poco más, o a veces menos, pero lo cierto es que se ha convertido en un abuelo para los niños, que ya saben que es él quien les llama. Para la comunidad de Gaza eso supone un gran apoyo psicológico, emocional y espiritual, ha asegurado el patriarca. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.